Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar lo que es el Salmo número 43. Salmo número 43 es un salmo corto, y es corto porque la realidad es que, según algunos manuscritos, fíjense que dije algunos manuscritos antiguos, el Salmo 42 y el 43 era una sola pieza. Por alguna razón, en otros manuscritos está separado. Siguiendo esa tradición de la separación de estos dos salmos, hoy vamos a completar o a desglosar lo que es esta parte, lo del Salmo 43. Son apenas 5 versos, fíjese que si usted lo lee se da cuenta que no tiene introducción y está íntimamente relacionado con la temática del Salmo número 42. Ahora, si usted se fija bien, estos 5 versos que vamos a leer ahora hablan sobre Jesucristo, hablan sobre Yeshua, hablan sobre el proceso y la esperanza de Yeshua, hablan de la adoración en espíritu y en verdad, hablan sobre la luz de Dios y sobre la verdad de Dios, que es el mismo Mesías, que es Yeshua. Así que vamos a leerlo y usted se va a dar cuenta inmediatamente. Verso 1: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Verso 3: Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Verso 4: Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Verso 5: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista, fíjense que tiene deseo de justicia, está atravesando un proceso donde el rostro de Dios se ha ocultado. Cuando cuando el pueblo de Israel experimentaba la ocultación del rostro de Dios, cuando venían los problemas y no había una solución inmediata, cuando se encontraban en el exilio, cuando estaban fuera de la tierra de Jerusalén, cuando no podían adorar a Dios en el templo. Y fíjense que aquí el salmista habla de dos cosas. Fíjense que dice: envía tu luz y tu verdad. ¿Quién es la verdad y quién es la luz de Dios? Es el Mesías, es Yeshua. Yeshua es la luz y es la verdad de Dios. Entonces, verso 4 dice: entraré al altar de Dios. En ese momento, en esta parte donde, en el tiempo en el que se escribió este salmo, es muy plausible que el salmista se encontraba ya en un exilio. Por X o Y razón, el salmista se encontraba que no podía tener acceso al templo o al tabernáculo, y por eso te habla, dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te elevaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿A cuál altar se está refiriendo? Se está refiriendo a un tabernáculo celestial, al templo celestial. Así que esas son pequeñas pinceladas, vámonos ya verso por verso. Verso 1: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pero fíjense lo primero, el salmista está pidiendo que Dios lo juzgue a él. O sea, cuando tú estás pidiendo justicia, recuérdate que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, corta hacia adelante y corta hacia atrás. Entonces, cuando tú pides justicia hacia Dios, tienes que saber que también a ti se te va a pasar justicia. Cuando tú pides a Dios que le pase justicia a alguien, tú tienes que saber que antes de Dios pasarle justicia a esa persona, Dios te la va a estar pasando a ti primero. Así que ten cuidado con lo que tú pides. En este caso, el salmista estaba consciente de que lo que a él le había pasado, él estaba confiado en la justicia de Dios y estaba apelando a Dios como abogado también. Aparte de apelar a Dios como juez, estaba apelando a Dios como defensor. Dice aquí: defiende mi causa.
Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Juan 18:23 dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, está bien, tú me estás golpeando, pero dime por qué. ¿Dónde está lo que yo estoy haciendo mal? Cuando tú pides justicia a Dios, tú tienes que estar seguro con analizarte, hacer un análisis introspectivo de que tú no estás actuando en injusticia. Para tú poder reclamar justicia del otro lado, tú tienes que hacer tu autoanálisis. A Yeshua fue acusado falsamente por hombres impíos. Había un Sanedrín que estaba corrompido. La mitad del Sanedrín era de gente corrupta. Entonces, Yeshua clamó por justicia, estaba en un proceso de agonía, de injusticia, lo estaban acusando de cosas que no eran ciertas, de transgresor de la Torá, eso era una calumnia, es una mentira, de sedicioso, eso era otra mentira. Fíjense que a Yeshua, los líderes religiosos corruptos de aquella época, no todos eran corruptos, pero los que controlaban que eran corruptos, andaban buscando por dónde hacer que él cayera y tropezara para tener una justificación. Al final no encontraron el que y tuvieron que buscarse testigos falsos y de acusarlo de cosas que no eran ciertas. Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, aplicar la justicia de Dios. Verso 2, porque tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? En muchas ocasiones nosotros andamos oprimidos, ya sea por nuestra causa, por nuestra carne, ya sea por enemigos externos o ya sea por enemigos espirituales. Sin embargo, es como, miren lo que dijo, recuerden lo que dijo Jesús en Mateo 27:46. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué tú me has abandonado? Es lo mismo que está hablando el verso 2. Fíjense la similitud de este verso con los acontecimientos de la vida del ministerio de Jesús. Pablo dice en 2 Corintios 4:9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Si tú confías en Dios, si tú andas en rectitud, si tú andas en alianza, en confianza en Dios, confiar en Dios significa hacer lo que Él te está diciendo que tú hagas. Y si en ese proceso de tú hacer lo que Dios te está diciendo que tú hagas, vienen acusaciones injustas, Pablo dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Fíjense que a Pablo también lo llevaron en varias ocasiones a los tribunales, porque lo estaban persiguiendo. Estaba haciendo mal Pablo. ¿En qué era lo que Pablo estaba fallando? ¿En qué era lo que Pablo estaba fallando? ¿Acaso Pablo andaba buscando destruir, derribar al emperador de Roma? ¿Acaso Pablo estaba tratando de destruir las tradiciones judías? De ninguna manera. Él no estaba tratando nada de eso. Pero habían enemigos como los saduceos que creían diferente a lo que Pablo creía y estaban buscando cómo destruirlo. Todo eso eran acusaciones falsas. Verso 3, envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Fíjense que aquí ya hay un aspecto espiritual y hay dos componentes. Dice, envía tu luz y tu verdad. La luz y la verdad de Dios son personificaciones de Yeshua. Yeshua dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjense las conexiones mesiánicas de este salmo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice el verso 3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. ¿Por qué camino te van a guiar? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la verdad? Yeshua está
este salmo apunta al ministerio de Yeshua. Y después dice, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Hay un tabernáculo espiritual que en el cielo nuevo y la tierra nueva desciende, donde lo físico y lo espiritual se fusionan. Ahora mismo, lo físico y lo espiritual en la dimensión en la que nosotros nos encontramos están como desligados, están separados. Pero en la tierra nueva y en el cielo nuevo y tierra nueva hay una unión de los dos mundos. La Jerusalén de abajo con la Jerusalén de arriba se unen. Apocalipsis 21. Entonces ahora mismo no hay acceso en la carne al templo físico en Jerusalén, pero sí tenemos acceso al templo espiritual en Jesucristo, porque Él está allá ahí como nuestro representante. En Él nosotros podemos accesar a los beneficios de la administración del tabernáculo celestial. Epístola de los Hebreos. Como no hay templo en la carne, en el mundo físico, en esta tierra ahora mismo no hay templo, pero eso no significa que no podamos accesar al templo celestial. En Jesús podemos accesar a ese templo, no como sacerdotes del orden levítico, pero sí como del orden de Melquisedec, en él, solo en él. La tradición judía dice que la presencia de Dios es la luz que guía al hombre. Y que esa verdad es el rey que se revela en su palabra. Dicen los judíos. Verso 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Aquí el salmista está en el orden espiritual, ya te está anticipando, te está hablando del templo celestial y que él está conectado al templo celestial. El templo celestial no es un concepto del Nuevo Testamento. El templo celestial lo vio Moisés en el monte Sinaí. Basado en ese modelo que Dios le mostró, fíjense que recuérdense, váyase a la conversación que tiene Dios con Moshe. Haz conforme a lo que yo te he enseñado aquí. ¿Qué fue lo que Dios le enseñó? ¿Dónde estaba Moisés? Moisés, amados hermanos, por si usted todavía no lo ha entendido, Moisés estaba en el cielo. Cuando Moisés sube al Sinaí, se abre una dimensión celestial y Moisés tiene acceso al cielo. Moisés estaba en el cielo, en el trono de Dios, y vio todo como era. Vio al sumo sacerdote celestial, vio el templo, vio el arca del pacto, vio la menorá, vio la mesa de la proposición, vio todo eso. Moisés lo vio, y como lo vio, cuando baja en base a ese esquema, es que construye el tabernáculo físico. David sabía de ese mismo concepto espiritual, y por eso, y todos los salmistas sabían. Por eso el salmista aquí te dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Aquí al altar que se está refiriendo trasciende al templo físico. Nosotros, los seguidores de Yeshua, sabemos, entendemos que en Yeshua el altar es celestial, ahora mismo, no hay templo físico. Cuando el Mesías regrese, ya eso tiene otras connotaciones. Y en el cielo nuevo y tierra nueva ya eso tendrá otras connotaciones mucho más profundas, que luego en su momento hablaremos sobre eso. Apocalipsis 5:8 dice, tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son oraciones de los santos. Las oraciones de los santos, ¿quiénes son los santos? Los que practicamos la justicia, los que confiamos en Dios, los que lo amamos, los que estamos en Él. Esos somos nosotros los santos somos los que pertenecemos al cuerpo del Mesías, los que están dentro del pacto, que obedecen a Dios, que lo aman, esos son los santos. Nosotros somos los santos. Nuestras oraciones
son incienso en el tabernáculo celestial. Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjense lo que dice Lamentaciones 3:21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Fíjense que aunque caminemos en valle de sombra de muerte, vamos a caminar por los valles de sombra de muerte. Vamos a atravesar situaciones difíciles. Vamos a pasar momentos duros. Vamos a ser llevados a desiertos. Vamos a ver la muerte cara a cara. Vamos a experimentar necesidades, dolores y aflicciones, abatimientos. Nos van a querer destruir. Sí, todo eso nos va a pasar en un momento en diferentes grados y maneras. Pero, ¿cuál es el punto clave aquí? Esperar en Dios. Tener esperanza en lo que Dios ha prometido. Confiar en Dios. Y lo que dice Hebreos, poner los ojos en Yeshua. ¿Qué significa poner los ojos en Yeshua? Y después dice el autor y consumador de la fe. Cuando tú pones los ojos en Yeshua, tú tienes que mirar lo que a él le pasó y cómo él sobrellevó su carga y cómo él te dio palabra de aliento y cómo él en su dolor, aún en su dolor, en su abatimiento, en su muerte, estaba confiado en el Padre. No en lo que sus ojos estaban viendo, sino en la palabra que el Padre le dio cuando lo envió. Hay un concepto de enviado, hay un concepto de imitación. La imitación es fundamental en todo discípulo de Yeshua. Si tú no imitas a Jesús, la pregunta que tú te tienes que hacer cuando estés en ciertas situaciones es, ¿qué haría Jesús en este caso? Si tú tienes problemas con tu esposa, ¿qué haría Jesús? Jesús tuvo esposa carnal, no, pero la iglesia, su congregación, su cuerpo, es la esposa de él. ¿Qué hizo Jesús por la congregación? ¿Qué hizo? O sea, ¿qué debo hacer con mis hijos? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo lo hacía Jesús? ¿Cómo debo caminar? Como caminaba Jesús cuando estaba aquí. ¿Cómo yo tengo que responder? ¿Cómo caminar? ¿Cómo respondía Jesús? ¿Cómo yo debo ver? A través de los ojos de Jesús. ¿Cómo tengo que pensar? Con la mente de Cristo. Pero para tú caminar en eso, tú tienes que conocer lo que dice la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. El problema de muchos cristianos hoy día es que quieren caminar según su propia opinión y caminar en base a lo que dijo otro, Juan de los Palotes. No, sumérjase en las Sagradas Escrituras, sumérjase en la palabra de Dios vivo. Sí, hay muchas personas hoy día que son personas que tienen su honor, que tienen muchas cosas buenas, pero no es a ellos, es a Jesús, es a Jesús. Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. En términos, ¿qué es lo que te está diciendo Pablo? Ok, Jesús no está aquí, pero yo lo imito a él. Si tú lo imitas a mí, tú lo estás imitando a él. En conclusión, imita a Cristo. Pablo anduvo de manera irreprensible en todo. De la misma manera anduvo Jesús cuando andaba aquí en la tierra. Yo hago lo que yo veo hacer a mi padre. Yo digo lo que mi padre me dijo que dijera. Yo sano al que yo veo que mi padre sana. Yo comparto con el que yo veo con el que mi padre está. Yo hago lo que mi padre hace. Entonces, bajo ese principio, nosotros tenemos que actuar.
Jesús sufrió, también nosotros vamos a sufrir. Pasó en ciertos momentos necesidad de eso y también nosotros vamos a pasar momentos de necesidades. Pero ese es el camino de la luz y de la verdad, eso es lo que yo tengo que seguir. Mi perseverancia en ese camino, va a hablar sobre mi alianza con ese camino. Y si Yeshua es ese camino y yo camino en él, preservo mi alianza con él. Uno de los problemas que tuvo Israel en diferentes etapas de la historia es que abandonaba la alianza. El que abandona la alianza no puede ser beneficioso, no puede recibir los beneficios de la alianza. Por eso Yeshua te manda que persevere hasta el final. La perseverancia hasta el final, es decir, hasta que tú te mueras o hasta que Él regrese, es lo que va a hablar si tú estabas o no en Él. Y si tú estás o no en Él, va a hablar sobre si tú estabas o no en la vida eterna. Nosotros los gentiles, gracias a su sacrificio, gracias a la oportunidad de Dios que nos da, a las enseñanzas apostólicas, las enseñanzas del Maestro, las enseñanzas de Moisés y de todos los profetas, conocemos la verdad y el plan de redención. Mantengámonos en ese camino y seamos imitadores de Él. Así que llegamos hasta el final, amados hermanos, que el Dios Todopoderoso me les dé paz a cada uno de ustedes y confiemos en que la luz y la verdad de Dios regresan pronto y nuestra redención ya está en la puerta. Shalom a todos, bendiciones.